Buenos días, ¿cómo estamos? Hemos llegado ya a la mitad de la semana y continuamos revivándonos con la palabra de nuestro buen Dios. Hoy, mitad de semana, una oportunidad linda para seguir meditando en la palabra de Dios, meditar en nuestra vida y en aquellos cambios que el Espíritu Santo quiere obrar en ella. Hoy nos corresponde el capítulo número 7 de la primera carta a los Corintios. Acá, desde este capítulo, el apóstol Pablo estará respondiendo sobre cuestiones, sobre preguntas que los corintios le habían enviado mediante carta. Antes también de nuestra oración, recordar que queda nuestro estudio del folleto de escuela sabática, la segunda parte ya. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este momento maravilloso, por este día, porque nos has regalado la vida, porque podemos, Señor, ahora estar en este momento unidos como hermanos en oración, también compartiendo la palabra, Señor. Te ruego que bendigas a cada uno de mis amigos, mis hermanos que están en este momento, que estarán durante el día también conectándose a esta transmisión. Señor, te ruego que al estudiar este capítulo muy importante, Señor, que es acerca del matrimonio, acerca de la sexualidad de cada uno de nosotros, podamos, Señor, también hacer las cosas en nuestra vida de la mejor manera, conforme a tu santa voluntad. Pedimos nos dé sabiduría y tu Santo Espíritu nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así entonces empezamos nuestro estudio, dice desde el verso 1, acerca de lo que me habéis preguntado por escrito, digo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Sin embargo, por causa de las fornicaciones, tenga cada uno su propia mujer y tenga cada una su propio marido. Quiero empezar reflexionando en la segunda parte, es decir, en el versículo número 2. Dice el apóstol Pablo, por causa de las fornicaciones. Usted busque esposo, busque esposa si cree que al estar solo va a seguir entrando en pecado. Es mejor así, pero también el apóstol Pablo da un consejo. Bueno, le sería al hombre no tocar mujer, dice acá. Le invito a que busquemos más adelantito, ahí en el mismo capítulo, donde menciona en el versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les sería quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Sabemos que el deseo del apóstol Pablo era predicar. Y sí que es mucho mejor o sería mucho mejor para una persona soltera dedicarse a la predicación del evangelio. Pues el casado, la casada, tiene que dedicar tiempo a su cónyuge, tiene que dedicar tiempo al hogar, que es su primera iglesia. Pero el que está soltero y ha decidido continuar soltero, déjeme decirle que tiene una linda oportunidad de dedicar su vida a la causa de Dios y pues lo podría hacer al 100%. Si una mujer ha quedado viuda, dice acá, o un hombre también ha quedado viudo, pues quédese como yo, dice el apóstol. Pero lo que ya recordamos y mencionó el versículo 2, si usted va a entrar en fornicación, es mejor busque pareja. Y ahora continuamos desde el verso 3. Dice, el marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal. Asimismo, la mujer con su marido. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo,
de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Luego volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Cuando un hombre o una mujer deciden buscar pareja, debemos estar conscientes, cada uno debe estar consciente que al casarse es en la relación sexual que la persona viene a ser una sola carne con la otra persona. Y aquí el consejo bíblico, el hombre, su cuerpo ya no es suyo, le pertenece a su esposa. Y la mujer, su cuerpo ya no es suyo, le pertenece a su esposo. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, salvo por, en mutuo acuerdo, dedicarse a un tiempo de meditación, de oración, de estudio de la Biblia. No sean tentados por Satanás al estar alejados el uno al otro. Versículo 6, pero esto lo digo más como concesión que como mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Yendo al versículo 9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. A los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Este es un consejo bíblico. Pablo acá menciona, primero recordando nuevamente, mejor quédense como yo, dice él. Pero los que están casados, la mujer o el hombre, no se separen de su pareja. Si usted busca el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 18, nos dice aquí el Señor Jesús: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido también adultera. Lo mismo en el caso de la mujer que se separa o abandona a su marido. Por lo tanto, el Señor lo menciona. Si usted está unido en matrimonio, busque arreglar las cosas de la mejor manera. Versículo 12. A los demás yo digo, no el Señor, ahora dice Pablo, yo lo digo, que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido no creyente es santificado por la mujer y la mujer no creyente por el marido. De otra manera, vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. Pero si el no creyente se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. ¿Qué sabes tú, mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tu marido, si quizá harás salvo si quizá harás salva a tu mujer? Y esto debe llevarnos a meditar en lo siguiente. El marido que es crédulo o la mujer que es crédula no abandone a su pareja incrédula. Más adelante, en 2 capítulo 6, verso 14, el apóstol Pablo mismo estará recordando lo siguiente. Busque ahí en su Biblia, 2 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice acá
el apóstol. Citando esta palabra, entonces podemos nosotros darnos cuenta que cuando el apóstol está aconsejando que el incrédulo no sea abandonado por aquel creyente, está hablando de la persona que se casó siendo incrédula y que en el camino conoce al Señor y le toca vivir con su pareja incrédula. Porque aquel que creyendo, aquel que conociendo al Señor busca una pareja incrédula, está entrando en controversia con la palabra de Dios, pues no debemos unirnos en yugo desigual. ¿Sí? Eso es lo que el apóstol está diciéndonos acá. Ahora usted que me está escuchando, usted conoció al Señor, ya estaba casado, estaba casada, trate de vivir con su esposo. Ahora si el incrédulo decide dejarlo, abandonarlo, pide el divorcio, pues, e insiste en esto, usted no tiene más que aceptarlo. Y así como menciona también acá, vivir en paz, porque el Señor nos llamó a esto. Pero si persistimos en vivir con la persona porque creemos, como menciona el verso 16, que es posible que el Señor que esta persona sea tocada por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Amén. Porque usted podrá salvar a su cónyuge. Verso 17. Pero cada uno viva según los dones que el Señor le repartió y según era cuando Dios lo llamó. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada significa y la incircuncisión nada significa. Lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Cada uno debe quedarse en el estado en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque si tienes oportunidad de hacerte libre, aprovéchala, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, y no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Esto es muy importante, pues está hablando Pablo acerca de no el estado de pecado, sino en la situación sociocultural o económica en la cual el Señor nos llamó. Si en el caminar continuamos siendo pobres, como menciona acá ustedes, incircuncisos, les decía a los gentiles que estaban entrando a la iglesia, o a los judíos, bueno, usted fue llamado en circuncisión, conoció a Cristo, usted fue llamado en esclavitud y continúa siendo esclavo, recuerde que es libre en el Señor. Esa situación, no situación de pecado, pues el Señor cuando nos llama, Él quiere que nosotros abandonemos el pecado y cambiar nuestra vida. Eh, Recordando que por precio fuimos comprados y no debemos hacernos esclavos de los hombres. Cada uno dice, permanezca en el estado en el que fue llamado. Verso 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi parecer, dice el apóstol, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser digno de confianza. Tengo pues esto por bueno a causa de las dificultades del tiempo presente, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No trates de soltarte. ¿Estás libre de mujer? No trates de casarte. Ahora bien, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los que se casan tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. El apóstol nos está indicando algo interesante. No es que el apóstol estaba en contra del matrimonio o a favor de la soltería. Él simplemente se sentía bien en la situación en la cual estaba viviendo y vivía conforme a la voluntad y la palabra de Dios. Pero aquí el consejo, no fuerces la situación.
No la fuerces, no es necesario. No estás casado, pues. No vengas ahora con la primera persona que va a ofrecerte amor eterno y casarte y después vas a tener que sufrir consecuencias. O estás casado y ahora voy a buscar mejor estar libre para dedicarme a la palabra de Dios. Muchos están haciendo eso y están cayendo en gran pecado, pues están violentando la unión matrimonial a la cual un día ellos accedieron, en la cual hicieron una promesa. No forcemos la situación. Pongamos en oración y dejemos que el Señor en su divina voluntad obre en nuestras vidas. El apóstol dice ahí, los que se casan tendrán aflicción de carne y yo la quiero evitar, porque el matrimonio puede traerte sufrimiento, apuros, aprietos, porque ya no eres tú solo, sino que tienes que pensar en solventar, en sustentar la vida de tu cónyuge y de los demás que vivan en tu hogar, tus hijos. Verso 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Urgencia es lo que nos está dando e invitando aquí el apóstol. A pesar de estar casados, a pesar de tener, a pesar de disfrutar o poder disfrutar de los asuntos de la vida, hay una urgencia porque el tiempo es corto y necesitamos también dedicar tiempo a la predicación. En el caso del matrimonio, mucho mejor, cuanto más, mucho mejor que la pareja en comunión y estando de acuerdos el uno con el otro, juntos puedan dedicarse a la obra del Señor. Verso 32. Quisiera pues que estuvierais sin congoja. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella se preocupa por las cosas del Señor para ser santa, tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Buena palabra. Así debe ser. Los solteros deberían dedicarse a querer agradar al Señor. Y recuerde usted, si me escucha, que es soltero o soltera, quiere casarse, busque primero agradar al Señor. Luego, en oración, dígale, Señor, preséntame a aquella persona que va a ser mi compañera, mi compañero de vida. Y si usted quiere ser feliz en el matrimonio, busque a alguien que tema a Dios, alguien que ame a Dios en primer lugar. Si esa persona ama a Dios más que a usted, usted tiene la felicidad garantizada. Si esa persona le ama más a usted, que es humano, pecador o pecadora, no va a ser de seguro feliz. Busque a alguien que ame a Dios en primer lugar. Y los casados, como les menciono, así debe ser. Deben preocuparse por agradar las mujeres a su marido y los hombres a su esposa, a su mujer. Recuerde que debemos agradar a Dios y Dios debe estar en primer lugar en nuestras vidas, pero Él quiere que nos salvemos y nuestra salvación debe ir en conjunto, en familia. Busque al Señor, agrade al Señor, pero no deje de agradar a la persona con la cual usted un día se unió para toda la vida y para la vida eterna también. Verso 36. Pero si alguno piensa que es impropio que a su hija virgen se le pase la edad y que es necesario casarla, haga lo que quiera, no peca, que se case, pero el que está firme en su corazón sin tener compromiso que lo obligue, sino que, dueño de su propia voluntad, ha resuelto en su corazón guardar virgen a su hija, bien hace.
De manera que el que la da en casamiento hace bien, pero el que no la da en casamiento hace mejor. Bueno, en aquella época era el padre el que buscaba el cónyuge para su hija. Hoy en día cada dama decide con quién contraer matrimonio y si hacerlo o no. Al igual los caballeros. Si usted está soltero y ve que es necesario casarse, ya como lo mencionó en el versículo 8, si usted no tiene el don de continencia, cásese, pues es mejor casarse que estarse quemando. Si usted ve que es mejor quedarse solo, hágalo. Y un favor, algo que tenemos una costumbre hacerlo. No molestemos a los solteros. A veces queremos que todo soltero se case y a veces estamos ahí insistiendo. ¿Y cuándo te casas? Y ya tienes novio, ya tienes novia. Si alguien decidió quedar soltero, amén. Si alguien quiere casarse y nos lo cuenta, oremos para que consiga la mejor persona como su compañero o compañera de vida. La mujer casada está ligada a su marido por ley, dice el verso 39, mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se queda así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. La mujer cuando enviuda, o el hombre también cuando enviuda, queda en libertad de volver a contraer matrimonio con otra persona. Pero aquí Pablo da su consejo eh, para aprovechar en la predicación del Evangelio, para aprovechar el tiempo en las cosas del Señor. Yo aconsejo, mejor quédese solo. Y lo digo porque tengo el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo también obra y habla por mí, está diciéndonos el apóstol. Consejos valiosos para los casados, para los solteros, para los que se casaron sin conocer al Señor y luego lo conocieron y su cónyuge todavía no acepta. Consejos para los que están noviando y desean casarse. Consejos para los que no desean casarse. Que ante todas las cosas no dejemos de escuchar, no dejemos de poner en práctica la palabra de Dios. Siempre un escrito está. Que sea nuestro actuar conforme a la voluntad de Dios y nosotros seremos felices. Especialmente, sea soltero usted o sea casado o casada, dedique tiempo a la predicación del Evangelio. Terminemos juntos en oración. Oh mi Dios, gracias Señor, gracias por tu consejo. Gracias Señor porque en tu palabra nos das lineamientos para vivir mejor en nuestro matrimonio, para que los solteros sean felices y busquen una vida en Cristo, una vida, Señor, dedicada a la predicación, al Evangelio, para que todos podamos vivir dando un buen testimonio, Señor, en la situación en la cual nos encontremos. Y más que todo estemos, mientras militamos en este mundo, haciendo tu santa voluntad y caminando, Señor, juntos rumbo a la Canaán celestial. Bendice a mis hermanos que están orando junto a mí, dale sabiduría y, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos de amor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le guarde, tenga una hermosa, una bendecida jornada. Nos vemos mañana.